Buenos días, siempre es un gusto estar nuevamente en mi alma mater. Quien le habla es de la promoción 86, ingeniero Julio Lucio Condemarín, del Departamento de Metalurgia, Facultad de Minas. Y bueno, después de hacer un doctorado en la Universidad de Tohoku y estar unos años más por allá, aceptamos el reto de trabajar en el área de nanotecnología, de nanomateriales, donde podremos preguntarnos primero qué tiene que hacer un metalurgista en esos asuntos. Bueno, resulta que muchos de los conceptos que manejamos, tales como cristalización, solidificación, intercambio de fases, conversiones polimórficas, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con los procesos que utilizamos para controlar el tamaño de partículas. Y si logramos hacer eso en una escala por debajo de un tamaño crítico, seguro que ustedes saben que comienzan a aparecer una gran cantidad de propiedades, muchas de ellas de gran importancia tecnológica. Así es que, bueno, agradeciendo la invitación a este evento, se me ocurrió seleccionar un par de esos ejemplos de lo que estamos desarrollando en nuestros laboratorios y, si el tiempo lo permite, poder completar pues algunos de nuestros principales hallazgos hasta el momento. A eso nos dedicamos, y no es que nos creamos renacentistas, sino que sencillamente si somos capaces de controlar el tamaño de partículas a esa escala de tamaños en particular, van a aparecer todas esas propiedades que nos permitirían trabajar en almacenamiento de información, materiales multifuncionales, semiconductores flexibles, en aplicaciones en limpieza de agua, en medicina, incluso en la ciencia de los alimentos. Y más recientemente estamos incursionando junto con los colegas del Departamento de Ciencias Agrícolas en procesos para el control, el control o liberación de herbicidas en suelos de uso agrícola. Por supuesto, yo solo soy un conductor de lo que hacen mis estudiantes, así es que debo comenzar la presentación agradeciéndoles a ellos que me permiten tener estos slides. Y más allá de los nombres, que me gustaría que todos noten las diferentes disciplinas que incluyen parte de este grupo de investigación, y no debería sorprendernos porque esto de la nanotecnología definitivamente no se encasilla en un solo especialista, es el resultado de la interacción de diferentes disciplinas, diferentes conceptos, background, punto de vista. Tenemos gente de química, de física, de ingeniería, de ciencia médica. Imagínense esas reuniones de discusión donde cada quien presenta un concepto desde su particular punto de vista, muchas veces conflictivo, la mayoría de veces complementario, y de ahí pues podemos obtener nuevas ideas para seguir adelante. Y algunos de nuestros estudiantes, bueno, están haciendo un rol bastante adecuado en universidades americanas o en universidades haciendo investigación dentro del territorio americano. Parte de nuestro grupo de amigos, como seguro lo saben todos los colegas que trabajan en investigación, son aquellos que nos permiten contar pues con esos fondos, ¿no? Y más allá de llenar estos loguitos, sencillamente el propósito de este slide es otra vez confirmar de que este tipo de actividades son del tipo interdisciplinario y que agencias tan disímiles como el Departamento de Agricultura Federal, la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, que sería el CEDAPAL boricua puertorriqueño, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, que se encarga del manejo de desperdicio para evitar pues usar demasiado material de desmonte, y otras agencias más populares como la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias, el Departamento de Educación, el Departamento de Energía, entre otros, son los que tienen líneas de investigación de importancia estratégica en la cual lo que realizamos en nuestro grupo, interactuando con otros grupos, resulta de interés no solo para Puerto Rico y el resto de la nación, y por supuesto muchos de estos problemas son comunes en países como el nuestro. Entonces, siendo un poco ambicioso, seleccioné dos de esos temas. Y quería presentarles algunas cosas interesantes que encontramos cuando un metalurgista que hace nanotecnología se mete a trabajar en bioquímica. O sea, felizmente tengo asesores o gente que sabe más que yo en esos temas que me permiten entender mejor cómo el material interactúa en ambientes biológicos y podemos sacar de esa interacción algún propósito práctico, como es el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Seguro que sabemos, en Estados Unidos no es la excepción, que la tercera causa de muerte más importante es debido a este proceso de degradación celular, y no nos sorprende que la mayoría de fondos federales y fondos locales se concentran en aquellos proyectos que permiten presentar nuevas alternativas con el objetivo visionario
de que la mayoría de los tipos de cánceres se conviertan en tratamiento o requieran tratamiento solamente ambulatorio, que sean suficientemente selectivos, es decir, que solamente el agente ataque, destruya, inhiba el crecimiento de estas células en proceso de degeneración, dejando las sanas prácticamente intactas, lo cual, como ustedes entenderán, sería un gran adelanto, puesto que nos evitaríamos todos esos efectos colaterales que involucra el tratamiento con estrategias tradicionales, como la quimioterapia, entre otros. Justamente este slide resume esas otras alternativas, ¿no? Procesos tan drásticos como la cirugía, que dependiendo del tipo de cáncer y si hay metástasis, la situación se complica exponencialmente. Tratamiento hormonal, medicinas, quimioterapia, radioterapia, donde, como podemos saber, es una especie de apuesta que realizamos, donde el agente tóxico que ingerimos pretende destruir el cáncer antes que nos destruya a nosotros mismos, y en ese proceso pues caen los buenos y los malos, ¿no? Células afectadas y también células sanas. El proceso no es local, no es selectivo. Entonces, la terapia fotodinámica es la que hemos seleccionado como esta línea de investigación dentro de los diferentes esquemas que existen en nanotecnología para el tratamiento del cáncer. Como el nombre lo sugiere, involucra la interacción de un material con la luz y para generar especies citotóxicas, que son las que nos interesan más adelante. La terapia fotodinámica ya existe desde los 60, 70, ya existen medicamentos aprobados por la FDA, que sería la agencia que se encarga del uso clínico en seres humanos de estos agentes fotosensitizadores, como por ejemplo el que aparece ahí, Foscan. Hay otro que se llama Fotofrim, que son compuestos orgánicos básicamente, se inyectan en cánceres de fácil acceso, piensen en melanomas, y luego se ilumina la zona irradiada para que se generen esas especies que destruyen las células de cáncer. Este proceso tiene una serie de ventajas, por supuesto, pero también una serie de limitaciones, donde, por ejemplo, estos materiales tienden a fotoblanquearse, es decir, comienzan a perder estas propiedades ópticas conforme transcurre el tiempo, lo cual limitan sus aplicaciones. Y tienen baja solubilidad en medio acuoso, que es básicamente hablar de un medio biológico. Entonces, aquí tenemos una muy breve presentación. Que involucra o explica cómo se realiza la interacción del fotosensitizador con una luz, un tipo de láser. Ataca el oxígeno molecular y lo convierte en una especie citotóxica que se llama oxígeno singlete, el cual se inyecta en la zona cercana al tumor. Lo iluminamos con un láser de longitud de onda adecuada, y esto es lo que debería de ocurrir en aquella región expuesta a este fotosensitizador. Se generan las especies citotóxicas y solamente estaríamos destruyendo la célula de cáncer, dejando las aledañas vecinas. Así que nos tomamos prestadito esta simulación para entender el proceso. Si tenemos aquí colegas de física, y sin ánimo a meterme en aprietos con este tipo de conceptos, este diagrama, el diagrama de Jablonski, como bien me lo explicaron mis estudiantes de física, nos permite entender cuáles son las interacciones entre estos nanomateriales que van a ser semiconductores, los populares quantum dots o puntos cuánticos. Cuando son excitados con luz con cierta longitud de onda, vamos a generar el proceso de absorción y el proceso de emisión, pero si tenemos un estado trampa o estado intermedio, vamos a promover lo que se llama como una transferencia de energía del estado triplete de oxígeno, de modo que este oxígeno molecular en el ambiente biológico sea alterado una especie que se conoce como el oxígeno singlete, que es la que va a ser causante de la destrucción de las células. Literalmente inducen al suicidio a las células de cáncer, o en otras palabras, a la apoptosis. Entonces, cuando uno ve este diagrama, entenderemos pues de que si logramos manipular el material de modo que generemos especies trampas, estados intermedios, deberíamos de promover esa transferencia del tipo TET, y si logramos promover esa transferencia de energía, deberíamos de generar más especies citotóxicas. Más especies citotóxicas significaría que podríamos dosificar la cantidad del material que genera este tipo de oxígeno singlete, o minimizar el tiempo de contacto con el paciente, lo cual se acerca más a las aplicaciones in vivo. Entonces, este sería el esquema convencional. Iluminamos un fotosensitizador, tomamos el oxígeno molecular, lo convertimos al singlete.
Esto es lo que se ha venido proponiendo. Nosotros estamos enfocados en el desarrollo de nuevos materiales para estos puntos cuánticos. Nuestros resultados confirman y sugieren que se pueden utilizar como fotosensitivadores directos sin usar esos compuestos orgánicos a los que me refería al inicio. Y también podríamos lograr una especie de coupling, un ensamble entre estos quantum dots, el fotosensitivador existente, y promover interacciones energéticas que nos permitan generar mayor cantidad de oxígeno singlete en el menor tiempo posible, de la manera más estable. Y de YAPA tendríamos la posibilidad de usar las propiedades ópticas de este quantum dot para imágenes, de modo que eventualmente podremos utilizar este ensamblaje para detectar el cáncer, eventualmente en los estados o estadios iniciales, ¿no? La metástasis es bastante complicada, por supuesto. Lo que voy a presentar ahora, en la parte final de la primera parte de la charla, son los resultados con un tipo de cáncer, que son células de cáncer de páncreas. En la actualidad estamos trabajando con células de cáncer de mamas y otras líneas celulares, porque como bien me explican mis colegas bioquímicos y de la Escuela de Medicina, no todos los tipos de cáncer reaccionan de la manera idéntica, de manera similar. Tenemos que encontrar ese protocolo adecuado para cada uno de ellos. Este es el popularísimo diagrama que nos presenta cuál sería ese tissue window, o sea, esa región donde vamos a elegir una cierta longitud de onda para el sistema de iluminación que nos permita literalmente no quemar al paciente. ¿Bien? Y esa iluminación está más o menos entre 600 y 1200 nanómetros de longitud de onda. Normalmente se sugiere que debe estar entre 600 y 1070 nanómetros para que tengamos no solo la posibilidad de preservar los tejidos del paciente, sino para que la penetración de la luz sea mayor y podamos entonces tener un quantum yield, un rendimiento cuántico superior que nos permita maximizar lo que ese diagrama de Jablonski sugiere de manera teórica. En palabras más simples, no podemos usar longitud de onda por debajo de los 600 ni por encima de 1200. Entonces tenemos que coger materiales que puedan ser fotoexcitados en ese intervalo de longitud de onda, y ahí donde la gente que sabemos algo más de ciencia de materiales podemos aportar. Ahora bien, algunos de los materiales que les voy a presentar han sido excitados con radiación ultravioleta, porque lo que queríamos era primero hacer un proof of the concept, ver si el material en verdad responde, en verdad si generamos especies singlete o no. Si no lo generamos, ni aún en condiciones tan dramáticas como iluminando las células con radiación ultravioleta, de nada sirve pues pensar en que la iluminación con luz visible o cercana al infrarrojo va a dar resultados. Pero no quiero que piensen que la idea es vamos a iluminar al paciente con radiación ultravioleta, eso me pueden poner en aprietos, no, la idea es que estamos probando el concepto. ¿Okay? Pero por otro lado, las posibilidades que se abren es de que comenzamos a revisar literatura y hay estudios teóricos donde indican claramente de que algunos materiales podrían ser excitados con más de un fotón. Y aparece lo que se conoce como la espectroscopía de multifotones. Logramos identificar colaboradores en Estados Unidos que manejan algunos de estos instrumentos y nos dimos con la sorpresa, aunque a nivel preliminar, de que muchos de nuestros materiales, cuyos resultados con radiación ultravioleta les voy a mostrar, también podrían ser excitados con radiación cercana al infrarrojo, porque estaríamos usando por lo menos 2 fotones por vez para lograr la fotoexcitación. ¿Por qué nanopartículas? Pueden llegar a la zona del tumor, pueden atravesar la membrana celular, llegar hasta el citoplasma y generar toda serie de daños en la célula de cáncer con la iluminación posterior. Y seleccionamos aquellos en base a zinc, porque consideramos que son los más biocompatibles. Les adelanto que la literatura sugiere excelentes propiedades ópticas para nanomateriales a ser usados en terapia fotodinámica, pero utilizando, por ejemplo, el sulfuro de cadmio. Sin embargo, cuando hablamos con los médicos que queremos utilizar algo que tiene cadmio, in vitro, menos in vivo, obviamente se escandalizan, ¿no? ¿Cómo vas a envenenar al paciente? Lo sabe el cáncer, pero lo matas por intoxicación. Entonces, obviamente tienen sus motivos, más aún que el cadmio se disuelve químicamente, lo vamos a ver luego. Y nos movimos a encontrar otro tipo de materiales que podrían ser excitados con esta terapia de multifotones. Y en la actualidad hemos identificado un excelente candidato. Estos son resultados que están saliendo este año. Queremos nosotros comenzar a confirmarlo en diferentes líneas celulares.
donde un material que para los metalurgistas tan común como es la cobelita y la calcosita, de Cano y Mina se acuerda, ese sulfuro de cobre básicamente, y si ese sulfuro de cobre sustituimos el azufre por algo de selenio, ese material tendría excelentes propiedades para ser usado en terapia fotodinámica utilizando luz infrarroja. ¿Y saben qué? Encima de todo eso, es capaz de generar un gradiente de temperatura en la zona patológica, con lo cual el incremento de temperatura podría llegar entre los 36, 38, 39 grados centígrados, suficiente para quemar el tumor. Sería un material multifuncional. Entonces, yo entiendo que aquí en la universidad hay algunos grupos interesados en producción de nanomateriales, aunque nosotros vamos a trabajar con técnicas que nosotros conocemos. Si alguno de estos grupos o algún tesista está trabajando en materiales en base a sulfuro de cobre, avísenos, nos gustaría evaluar desde el punto de vista citotoxicológico ese sulfuro de cobre que ustedes van a producir. Así que vamos de frente a algunos resultados. Un estudiante peruano hizo la segunda tesis en nanomedicina en la universidad en la que trabajamos, en el departamento de física. La primera también lo hizo una estudiante peruana que ahora está haciendo su doctorado en Madison, con óxido de zinc. Y comenzamos a dopar el óxido de zinc con litio, con titanio, con manganeso, con vanadio. En el caso del manganeso y vanadio evaluamos los diferentes estados de oxidación, ¿no? Manganeso positivo 2, positivo 3, porque ustedes saben que todo eso va a inducir generación de defectos en la estructura del material y cómo esos defectos generados podrían afectar la generación de estas especies citotóxicas. Así que seleccionar algunos datos, tenemos aquí los difractogramas cuando el óxido de zinc ha sido sintetizado dopándolo con titanio 4 positivo, ¿no? Tetravalente, y vemos pues que los picos de rayos X tienen un ligero corrimiento hacia la derecha, lo cual, como ustedes saben, significa o es una evidencia indirecta de que en verdad el titanio está desplazando o reemplazando o sustituyendo algunos iones de zinc en la estructura del óxido de zinc. O sea, tenemos un doping real, un doping actual. Bien, el zinc positivo tiene 0.72 angstroms, el titanio 4 positivo 0.68, el titanio más pequeñito puede sustituir al zinc, y cuando el pico se corre a la derecha, incrementa el ángulo de difracción, significa que la celda se está comprimiendo porque un átomo más pequeño sustituye uno más grande. Así que todo esto fácilmente lo estamos demostrando solamente con difracción de rayos X. Hicimos Raman sencillamente para reconfirmar de que estamos generando defectos en nuestro material. Para aquellos espectroscopistas que nos puedan acompañar, son los resultados para el óxido de zinc puro y aquellos dopados con titanio, a diferentes porcentajes atómicos, y vemos que el corrimiento de este modo Raman es una evidencia de que ha habido una sustitución, con lo cual estaríamos reconfirmando lo que ya nos había sugerido la difracción de rayos X, de que en verdad tenemos un proceso de dopaje que debe tener alguna influencia sobre la generación de las especies tóxicas a la célula del cáncer, como veremos luego. Estas son las nanopartículas que estamos produciendo. El método no es nada sofisticado, ¿no? Los métodos que usamos nosotros son en solución. Para los metalurgistas, lo que estudiamos en hidrometalurgia, por ejemplo, o termodinámica en soluciones acuosas para otros colegas de otras especialidades, y donde controlamos nucleación y crecimiento. Nos interesa producir o usar solventes que sean biocompatibles con el ambiente. No nos interesan los complejos orgánicos, bastante sofisticados, porque producimos partículas muy bonitas y después no sabemos qué hacer con los efluentes. Así es que utilizamos polioles. El poliol es un alcohol de alto punto de ebullición y, como todo alcohol, tiene propiedades reductoras. En este caso, propiedades también de deshidratación. Producimos un compuesto intermedio de zinc, un compuesto hidratado de zinc, que de acuerdo a las condiciones de síntesis se deshidrata para el óxido correspondiente. Y los iones acetato y los grupos funcionales de estos polioles, que son grupos carboxílicos, COOH, se absorben en la superficie de las partículas, dándoles una carga negativa, de modo que evita que las partículas se agreguen unas por otras por repulsión electrostática. Y de esa manera podemos controlar el tamaño de partícula y la monodispersidad, como pueden ver ahí, ¿no? Las partículas lucen bastante similares. Óxido de zinc por acá y el óxido de zinc dopado con titanio a diferentes porcentajes. Por lo menos a esos porcentajes no perdimos mucho el control en el tamaño, ni el control en la dispersión del tamaño de las partículas. Hemos podido producir nanopartículas desde 1 nanómetro o 1 o 2 nanómetros, bastante inestables, hasta algunas que pueden ir a algunos ya micrómetros,
con relativo éxito en el control de la distribución de tamaños. Pero los que usamos para esta parte de la investigación fueron las que les acabo de mostrar en esta fotografía de microscopía de transmisión. Hicimos fluorescencia para darnos una idea de cuáles son las condiciones de emisión de estos materiales, ¿no? Tenemos el óxido de zinc en color oscuro, este de aquí, el titanio en rojo, el 3%, el titanio 7% en este tono azul, y el verde, que sería este de acá, al titanio de 9% en el óxido de zinc. Seguro que ustedes saben mejor que yo de que esta emisión corresponde pues al pico principal de emisión en la región ultravioleta, y esta se considera que corresponde a algunos defectos del tipo intersticial, que podrían ser átomos de zinc que no están en los bordes de la celda unitaria hexagonal, sino que podrían estar dentro de los espacios intersticiales, entre el zinc y el oxígeno, o el zinc o el titanio, o los dos. Más allá de ver esta maraña de espectros, antes que me los critiquen, lo que queremos hacer es analizar las intensidades relativas, porque las intensidades de una forma están relacionadas con la concentración de ese tipo de efectos. Entonces lo que hicimos fue medir el cociente entre la intensidad del pico a 363 con respecto a la intensidad del pico de emisión a 390 nanómetros, y eso es lo que observamos, ¿no? Esto sería sin titanio, 3, 7 y 9%. Hay un incremento inicial que creemos podría deberse a la incorporación del titanio en el óxido de zinc, o sea, una sustitución real, y luego habría una disminución. Significa de que este denominador se está haciendo cada vez más importante, y este denominador está asociado a los defectos intersticiales. Así es que esa disminución en este radio, en este cociente, podría sugerir de que este tipo de información se está haciendo más importante con respecto a este otro. En otras palabras, a cierto dopaje de titanio, lo que estaríamos sería favoreciendo los defectos del tipo intersticial, ¿no? Más zinc en los intersticios, más titanio en intersticios, o un poco de ambos en cada uno de ellos. Hicimos los cálculos teóricos para ver si el espacio intersticial es compatible con los radios iónicos del zinc al titanio, y efectivamente, por lo menos, los números sugieren que eso es posible. El óxido de zinc lo enviamos a unos laboratorios en Nueva York que trabaja en medicina, para que nos ayuden a utilizar microscopía de multifotones y ver si podríamos lograr alguna señal, en este caso de emisión. Excitamos estas partículas de óxido de zinc con una longitud de 345 nanómetros ultravioleta, ¿no? Y vimos los espectros de emisión, donde esto representaría los intersticiales, y esto la literatura sugiere estado trampa, o también algunos sugieren que se debe a las vacancias de oxígeno. Y otra vez vemos de que hay una... Primero, lo más importante de esta información fue que sí era posible excitar, me debo corregir, excitar este tipo de materiales no usando radiación ultravioleta, sino usando una luz cercana al infrarrojo. Estamos usando multifotones para tener respuesta óptica, lo cual pues nos anima, porque quiere decir que esa hipótesis de que podríamos fotoexcitar nuevos materiales, ya no usando un solo fotón, sino dos o más fotones, permitiéndonos ingresar en ese tissue window para aplicaciones médicas in vivo, se puede convertir en una realidad. Sí que son resultados preliminares, por lo menos podemos decir de que el dopaje, este es la oxidación pura, el dopaje de alguna manera favorece, es en azul, perdón, no lo ven de acá. El dopaje favorece la generación de estados trampas conocidos como vacancia de oxígeno, en este caso en particular. También hemos producido quantum dots en base a zinc, azufre y selenio. Está la difracción de rayos X, que nos sugiere que tenemos una especie de solución sólida. Y estas son las nanopartículas que hemos producido. Estos son 2 nanómetros, estamos hablando de partículas entre 2 y 4 nanómetros en diámetro. Y si estarían tan cerca como yo, podrían ver esta línea paralela que serían los planos atómicos. Así que podríamos medir in situ, o de la misma imagen, la distancia de separación de los planos atómicos, usar ley de Bragg hacia atrás, y podríamos deducir que esto corresponde al plano 111 de estas nanopartículas, que está de acuerdo con estos anillos que son de difracción de electrones, que también nos permite caracterizar el material. Evaluamos diferentes fuentes de azufre para producir este quantum dot de zinc, azufre y selenio. Básicamente usamos diferentes tioles. El TGA sería el ácido tioglicólico. Y como vemos, este material absorbería más o menos en ultravioleta y emitiría alrededor de 390 nanómetros cuando utilizamos ácido tioglicólico. Cuando dopamos con cobre, seguimos en la región
aproximado ultravioleta para la excitación. Y en la emisión tenemos pues este pico importante, 515 nanómetros, que es señal de que el cobre en verdad ha logrado sustituir al zinc a esta escala de tamaños. Algo muy importante, porque estaríamos introduciendo de efecto esas trampas, ¿no? Algo muy importante, y por lo tanto deberíamos de esperar algún comportamiento diferente de estos nanomateriales con respecto a la generación de oxígeno singlete. A eso vamos. Son oxígeno singlete. ¿Cómo se determina? Utilizamos un método indirecto para no hacernos muchos problemas. Este método indirecto consiste en que la capacidad de este compuesto Tmax de baja fluorescencia, de que en presencia de oxígeno singlete se convierte a formar este endoperóxido del mismo compuesto orgánico, y este endoperóxido sí es fluorescente. Y si medimos la emisión a 525 nanómetros y vemos de que esa emisión comienza a incrementarse en función del tiempo, cuando iluminamos este nanomaterial, quiere decir que estamos incrementando la cantidad de oxígeno singlete. Así que podemos usar este método indirecto, no cuantitativo, pero sí semi-cuantitativo, para por lo menos sugerir bajo qué condiciones generamos más o menos esta especie citotóxica. Así lucen los espectros. Este sería lo que llamamos el sensor green, que sería básicamente ese Tmax de baja fluorescencia, e incrementamos el tiempo de iluminación de esta manera. Vemos de que sí hay un incremento en la intensidad de fotoluminiscencia a 525 nanómetros, pero no es tan importante. En el caso del óxido de zinc solo, sin dopaje, vemos de que esto se incrementa, vean que llega a un valor mayor, y que este valor mayor es superado cuando lo dopamos con el titanio. Así que eso, por lo menos en forma semi-cuantitativa, me está diciendo, mira, cuando dopas el óxido de zinc, primero, el óxido de zinc puede generar especies citotóxicas, sí. Si lo dopas con titanio, también. Y puede ser en mayor cantidad. Y lo que hicimos sencillamente fue graficar el cambio en la intensidad de fotoluminiscencia a 525 nanómetros en la última medición versus el tiempo de iluminación en segundos. Y aquí tenemos en color oscuro estos triángulos invertidos, sería el óxido de zinc solito, y vemos de que conforme incrementamos la cantidad de titanio de 3, 7 o 9, esta intensidad se hace mayor para tiempos similares, con lo cual lo único que estamos haciendo es resumiendo gráficamente los datos de los espectros anteriores, que estamos incrementando la cantidad de esta especie citotóxica. Cuando evaluamos otros topantes como el manganeso 2 positivo a diferentes porcentajes de sustitución en el óxido de zinc, o el manganeso 3 positivo a diferentes porcentajes también, vemos que los resultados pueden ser todavía mayores. Miren, esto sería el óxido de zinc solo, y estos serían aquellos que obtenemos en presencia del manganeso. Así que el manganeso también podría utilizarse para incrementar la concentración de estos estados trampa. Esos quantum dots que les mostré, de las zinc, selenio y azufre, también generan especies citotóxicas. Aquí medimos cómo varía la intensidad en fotoluminiscencia a 525 nanómetros en función del tiempo de iluminación. Como antes, estamos usando radiación ultravioleta para dramatizar el efecto. Y vemos pues que esta es la concentración, esto es otro tipo de tiol, ¿perdón? Y dependiendo del tipo de tiol, aquí es MPA, aquí es TGA, el sensor green sería el background, el blanco, la prueba de control. Vemos que los incrementos en la intensidad pueden llegar hasta casi 600%, indicando que estos materiales también serían capaces de ser utilizados como fotosensitivadores directos, sustituyendo o acoplándose posiblemente a aquellos orgánicos ya libres o disponibles para la comunidad médica. En el caso del dopaje con cobre, pero utilizando MPA, fíjense, este sería MPA, llegamos máximo hasta 229% de incremento. En el caso del cobre, llegamos hasta casi 450%, quiere decir que el dopaje incrementa todavía aún más la capacidad de este quantum dot para generar especies citotóxicas. Bueno, hasta aquí la parte de materiales, y aquí entro en esos terrenos especiales para los metalurgistas. Hablar de pruebas de citotoxicidad, seleccioné las más evidentes para no ponerme en aprietos innecesariamente. Hicimos pruebas in vitro utilizando células de cáncer de páncreas, porque son más fáciles de cultivar, los protocolos son más estándar, los niveles de seguridad no requieren certificación complicada,
Y tuvimos la suerte que había una empresa americana que estaba cerca ahí en nuestra universidad y nos dio el training para certificarnos en el cultivo de estas células. Ya para las otras líneas celulares, lo estamos haciendo con ciencia médica, ellos tienen todos los protocolos establecidos. Estas son las pruebas básicas que se hacen para evaluar la toxicidad o la citotoxicidad intrínseca de los materiales, donde lo que hacemos es poner en contacto a estos materiales en evaluación con las diferentes células sin ningún tipo de excitación, fotoexcitación. Solamente queremos ver cuál es esa concentración máxima que se podría utilizar sin que haya un daño severo en las células. Y vemos de que en el caso de los materiales en base a cadmio, los utilizamos para propósitos de comparación. A partir de las 50 microgramos por mililitro ya tenemos una viabilidad celular bastante baja, o sea, ya se murieron casi la mitad de las células sin hacer nada, solamente por poner en contacto con esos quantum dots. Pero lo que estamos produciendo nosotros, podríamos decir que hasta 200 microgramos por mililitro sería una concentración safe para los propósitos que tenemos en mente. Lo interesante es ver si eso mejora cuando los fotoexcitamos. Estas son las pruebas donde estamos iluminando estos quantum dots en contacto con las células de cáncer a diferentes concentraciones de los quantum dots y a diferentes tiempos. La fuente de iluminación, ultravioleta. Este sería el control, o sea, células solamente. Aquí las nanopartículas en base a zinc y aquí en base a cadmio. Obviamente la radiación ultravioleta provoca estrés oxidativo, daño al ADN, o sea, sí va a haber muerte celular por iluminación, pero estaremos de acuerdo que cuando usamos los quantum dots en base a zinc, superamos incluso la citotoxicidad comparado con aquello de cadmio que se consideraban pues el mejor modelo hasta el momento. Así lucen estas células de páncreas vistas al microscopio de fluorescencia. Utilizamos un tinte, DAPI, para revelar el núcleo de las células. Y estos puntitos verdes que ustedes ven aquí serían esos quantum dots que han podido dar señal dentro del espectro visible. Pero la evidencia más interesante es de que si esta es la membrana celular, quiere decir que estos quantum dots han podido ingresar incluso a nivel del citoplasma, donde el daño podría ser todavía más severo. Queríamos entender por qué el cadmio tendría estos problemas, porque todo el mundo decía más allá de que sea tóxico o no. E hicimos un análisis comparándolo con nuestros quantum dots de zinc en base a lo de cadmio, antes y después del proceso de ingestión celular. O sea, antes y después de ponerlo en contacto con las células. En el caso del cadmio, fíjense, estos serían los quantum dots en base a cadmio, antes de la ingestión celular. Después de la ingestión celular, ese cociente cadmio-selenio disminuye. Entendemos nosotros es porque ha habido disolución química. El cadmio se está disolviendo químicamente en el quantum dot dentro de la célula. Eso explicaría su citotoxicidad principal, pero sería un grave problema porque esos iones de cadmio generarían una toxicidad que no estamos controlando. Lo que queremos en terapia fotodinámica es de que la generación del singlete ocurra solo cuando estamos iluminando al paciente. Apagamos la fuente de iluminación, la generación de especies tóxicas debería interrumpirse de inmediato. Eso nos permite controlarlo. Pero en el caso del cadmio no podríamos. El cadmio sería disuelto e intoxicaríamos al paciente. Mientras que en el caso del zinc, vemos de que antes y después de la ingestión prácticamente se cociente de zinc a selenio es constante, sugiriendo que químicamente son más estables. En consecuencia, cualquier efecto de citotoxicidad debería ser debido a la interacción con la luz y no debido a la generación de especies disueltas, que serían difíciles o imposibles de controlar. Bueno, aquí las principales conclusiones, todo se podría resumir en que hemos producido nanopartículas de óxido de zinc en base a zinc para generar especies citotóxicas. Pueden reemplazar los fotosensibilizadores, podemos utilizar terapia multifotones para lograr estas aplicaciones in vivo. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor? ¿Todavía estoy bien? ¿Cómo estamos de ánimo? A ver, todavía estoy un poquito mejor, no tan bien como con el tiempo. Les pido sus últimas calorías por mol entonces antes de llegar a pensar en el almuerzo para ver la segunda parte, porque es importante que veamos estos avances porque los podemos hacer acá. A lo mejor ya lo están haciendo ustedes y podemos entendernos y hacer colaboración. Miren cómo utilizamos un concepto similar, pero ahora ya nos movemos al tratamiento de aguas. El agua es un problema en todo el mundo. En Puerto Rico ese problema es real. Donde yo vivo el problema es porque llueve mucho, pero en el otro extremo de la isla
de San Juan al norte, por donde tiene Ricky Martin, Chayar, sus mansiones. Ahí hay periodo de sequía y hay problemas con el agua para uso agrícola. Entonces han tenido que utilizar pocas reservas de agua potable para irrigar suelos agrícolas, imagina. Habían días de control de la cantidad de agua, mientras que en el oeste, donde vivo yo, nos inundábamos, allá venían hacia el oeste a mojarse. Así que el problema del agua es importante. La eliminación de metales pesados, yo sé que es un grave concern, incluso aquí tenemos problemas con los relaves mineros, soy metalurgista, eso nadie me lo cambia. Pero también podemos hablar de agentes patógenos, ¿no? Esos microorganismos que están en el agua, que resultan imprescindibles de eliminarlos si queremos reusar el agua en diferentes usos, potable o agrícola. Y también para proteger alimentos, ¿cómo podemos utilizar materiales que prevengan que las bacterias, los agentes patógenos ingresen al interior de los recubrimientos de los alimentos y los descompongan? En palabras bastante simples, la peor combinación para la gente que trabaja en ciencia y tecnología de alimentos es oxígeno más agua igual degradación del alimento. Entonces los empaques deben de prevenir aquello dentro del periodo de vida útil del alimento. Y por otro lado, si hay agentes patógenos que pueden atravesar esa protección, contaminación en masa. ¿Bien? Y el 80% de la canasta familiar, aunque allá se le llaman los platos criollos, pero de criollo es el nombre, el 80% de los platos criollos vienen de Estados Unidos y del resto del mundo. Entonces, si tenemos un problema, que una vez se cayó un carguero, la gente estaba preocupada porque no sabíamos si iba a llegar esto al puerto de San Juan y distribuirse por el resto del país. Así que esto de proteger alimentos es una necesidad en cualquier parte del mundo y ella sobre todo. ¿Y cómo contaminamos el agua? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hay fuentes industriales, en nuestras propias costumbres, hay algunas comunidades que no tienen mayor preocupación sobre los grados de contaminación en el agua, pero que sabemos que tenemos que coexistir con esa realidad. Y estos serían los tres grandes grupos de agentes contaminantes, ¿no? Agentes patógenos, los de desechos orgánicos y los residuos químicos. Ahí están los metales pesados y el resto de la tabla periódica, que cuando iba a Loroya nos decían que está ahí en el río Mantaro. Así es que en esta oportunidad, aunque nos encargamos de esto, de aquí no trabajamos mucho, tenemos colaboraciones pero distantes, y en esto es lo que estamos comenzando a introducirnos con el apoyo de los estudiantes de bioquímica. Y seleccionamos 3 modelos. El E. coli, hay una cepa muy resistente. Antes que me digan, no, pero el E. coli también es positivo, ¿no? ¿Para qué lo vas a eliminar? Tranquilos, el asunto es elegirlo como un caso estudio de una plataforma básica. O sea, si vas a comenzar a hacer estudios con patógenos, comienza con el E. coli, o el E. coli, como quieras, ¿no? Y después nos movimos con la salmonella y Staphylococcus aureus, que ya son especies más recias, más recalcitrantes, y que pueden provocar incluso la muerte, en el caso de los Coccus aureus. Y aunque esto me lo tomé prestadito, así lucen la E. coli, Shigella, que también es un problema de contaminación, el Staphylococcus aureus y otras especies como las pseudomonas, que son frecuentes en cuerpos de agua y que tenemos que verificar o eliminar. ¿A dónde nos queremos mover con esto? No necesariamente producir agua de consumo humano, pero sí agua para agricultura, reuso del agua, su relación con energía, con alimentos. Si queremos orientar nuestra investigación, esas son las palabras claves, ¿no? Y mis colegas que han escuchado esto antes saben que eso se le está llamando en el mundo ahora nexus. Y ya no es solamente hablar de que voy a limpiar el agua, no. Si vas a limpiar el agua, tiene que ser la manera más eficiente desde tu punto de vista energético y más económica. ¿Y cómo vas a impactar los suelos agrícolas? Y impactando los suelos agrícolas, ¿cómo vas a mejorar la calidad de tus alimentos? Ese es un proceso cíclico donde todos interaccionan, todas estas áreas interaccionan. Sabemos de que los métodos tradicionales cada vez tienen más limitaciones para eliminar agentes patógenos. ¿Okay? Hay estadísticas bastante tristes de que alrededor de 5.000 a 6.000 niños pueden morir diariamente por desórdenes gastrointestinales, como la diarrea, en países con economías menos favorecidas que la nuestra, y que obviamente algo se tiene que hacer al respecto. Y una opción aparece aquí a la derecha.
Y hay materiales que presentan capacidad bactericida. Algunos son bactericidas y fungicidas, como el cobre, por ejemplo. Pero hay un pequeño concern de que, por ejemplo, allá en Estados Unidos salió una vez un detergente que te dejaba la ropa súper blanca y de un momento a otro desapareció. Cuando averiguamos, preguntamos, era porque tenía nanopartículas de plata que además de colaborar con el blanqueo, también daba propiedades bactericidas, eso eliminaba agentes patógenos y demás. Pero esas nanopartículas luego se iban a los desagües y no había manera de recuperarlos. Y el agua, por más metal noble que sea, a escala nano, pierde esa nobleza y podría ionizarse, contaminando cuerpos de agua con iones de plata. Y la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, te pone multas y multazas, aunque tú digas, no, pero cuando llega a río se diluye y estamos por debajo de los niveles permitidos por las regulaciones. No, tú estás impactando un cuerpo pristino, un cuerpo que no tenía contaminación. Tú lo estás impactando, paga tu multa. Así que nosotros íbamos a las empresas y le decimos, mira, ¿cuánto pagas de multa mensualmente? $100,000. Ok, este estudio te va a costar pues la mitad, ¿no? Y en 6 meses a lo mejor tenemos resultados. Y comenzamos en negocios alguna vez. El asunto es que los métodos tradicionales ya no están siendo muy efectivos y van a escuchar esta palabrita en algún momento, los contaminantes reemergentes. Y hay otra palabrita todavía que se está haciendo tristemente popular, los recalcitrantes. ¿No? Y no es un término político, sino sencillamente resulta de que ya hay especies que han generado resistencia a los antibióticos, a los antimicrobiales. Han mutado. Entonces tenemos que buscar nuevos materiales que sean capaces, o nuevas estrategias que sean capaces de eliminarlos. La nanotecnología en base a polímeros, casi estamos hablando de materiales nanocompuestos, ¿no? Una matriz polimérica en este caso, una fase nanométrica. La matriz y la fase dispersa, ambos pueden contribuir con alguna propiedad funcional, bactericida, conductividad eléctrica, acelerador para cicatrizaciones de heridas expuestas, cuidado de la piel, ustedes imagínense. Y nos estamos orientando a los biopolímeros, que aunque tienen limitaciones, creemos que ese es el futuro en el corto o mediano plazo, o a lo mejor ya es el presente. Y hay una serie de ventajas de que utilicemos biopolímeros. Básicamente son biodegradables y no vamos a tener problemas de que estamos botando plástico, que ustedes han escuchado eso un montón de veces, pasan siglos y no se degradan, ¿no? Aunque tenemos resultados con alginatos, creo que aquí viene, sí, tenemos resultados con alginatos que vienen de unas algas. No los estoy presentando aquí porque estamos completando la prueba de bactericidas. Voy a mostrar unos datos con polímeros del tipo poliacrilonitrilo, que se consideran bastante estables y environmental friendly, amigables con el ambiente, de modo que se enfocaría en ello en mi presentación. Pero quiero dejarles este slide para que reflexionen, porque fíjense, el quitín o el quitosán, que es una variable con la misma estructura orgánica, proviene pues del exoesqueleto de muchos de estos moluscos, ¿no? Entonces podríamos reprocesar quizás ese desecho para producir un biopolímero que podría tener aplicaciones algo más avanzadas. La gelatina, la lignina de la madera, el alginato de origen viene de algunas algas y la celulosa serían este tipo de material de importancia. Procter & Gamble, P&G, Colgate, pañales, toallas sanitarias, a eso se dedican ellos, tienen su oficina principal en Cincinnati. Fuimos a verlos y las preguntas que le hacemos es, no es que no necesitamos dinero para que la universidad sea la mejor del Caribe. No, díganos qué problemas tienen y nosotros les identificamos los expertos que pueden resolverle tales problemas. Y si después esos resultados preliminares, que pueden ser $0, hay resultados interesantes, ahí la cosa cambia y hacemos pues un acuerdo ya de negocios. ¿No? Y ese resultado, algo de eso espero compartir con ustedes el viernes, cómo nos ha ido con ese tipo de lenguaje entre la academia y la industria, que seguro mis colegas saben que no es tan obvio, no es tan evidente ese lenguaje, esa conversación, lo hemos podido sortear. ¿Okay? Entonces, ellos están proponiendo el uso de biopolímeros para muchos de los productos. Técnicamente, los resultados son interesantes, pero ¿saben por qué se está aguantando que comiencen a salir pañales con biopolímeros? Por el aspecto. ¿Okay? No es tan... Tenemos una percepción subjetiva de lo que significa limpieza y de lo que significa algo que va a estar en contacto con nuestra piel. Y queremos que sea pues lo más inmaculado posible.
¿no? Si está medio pardito, que es el color de estos biopolímeros, como que puede haber cierta resistencia en los focus group. Así es que, más allá de ese detalle que están evaluando allá, nos resulta interesante, no deja de ser interesante compartir esta anécdota. Y las nanopartículas, el interés es interactuar con la bacteria, evitando su propagación, eventualmente destruyéndola. Y hay diferentes mecanismos. La generación de estos radicales, lo mismo que conversamos hace un instante, la terapia fotodinámica, solo que ayer aplicamos para células del cáncer. Lo mismo aquí para destruir la pared celular, introducirse en el interior y pobre bacteria pues queda destrozada, todo el citoplasma, todo el ADN sale, se desprende la membrana celular del interior de la bacteria y se disuelve, literalmente eso sucede. O interrumpir proceso de transferencia de electrones, o en la interfase, que hasta donde me han explicado mis colegas, puede afectar ciertas reacciones enzimáticas que harían que la bacteria literalmente colapse. Por aquí, que algunas nanopartículas podrían disolverse y esos iones disueltos podrían ser más agresivas que los metales. Por ejemplo, me dicen que el cobre más 2 podría ser más agresivo que el cobre metálico, que es el que usamos como material fungicida y bactericida. Pero a nosotros no nos interesa que sean tan inestables, porque después, ¿qué hacemos con esos iones que hemos generado? Queremos una fase que sea estable. Y aquí comparto con ustedes algunos nanomateriales que pueden ser de su interés. Óxido de zinc, dióxido de titanio, plata, óxido de magnesio, que es lo que vamos a presentar hace un momento, los populares nanotubos de carbono. El cobre, que ya se conocía desde hace mucho tiempo atrás. La plata está por acá. Y uno podría decir, bueno, ya no hay nada que hacer con esos materiales. No crean, ¿eh? Nos visitaron gente de NASA, y ustedes saben que ahora el objetivo son las misiones de largo alcance, no de largo tiempo, Marte. Y uno de los grandes problemas que todavía no resuelve NASA es cómo van a tener agua los astronautas. ¿Por qué? Porque la planta que tienen hasta el momento funciona con un desinfectante como la plata y yoduro de plata. Y cuando se agota el agua, hay sistemas de recolección que todavía no son tan eficientes. Y nos preguntaron, digo, a todas las universidades en Puerto Rico, ¿qué alternativas habrían? Y somos dos grupos que estamos tratando de obtener data convincente para NASA. Pero básicamente el enfoque es recuperar agua de donde ustedes no se imaginan. De la humedad del ambiente, de lo que expele el astronauta, del sudor, de la orina, de las excretas. Y existe un proceso que ya NASA lo tiene a nivel de piloto, pero que ellos mismos nos dijeron, y yo puedo compartirlo porque le dije si podía divulgar esto, nos dijeron que el sabor no es nada agradable, porque esta gente está entrenada, o sea, de dónde viene el agua no importa, pero es agua, ¿no? El sabor todavía no es tan agradable y podría causar algunas reacciones espontáneas en el astronauta. Y hay otro problema, por ejemplo, el CO2 también es otro problema. Saben que le dan Tylenol, ¿no? Para que no le duele la cabeza en microgravedad. O sea, importante, el agua es un problema en la Tierra y fuera de ella también. Aquí hay otro detalle, si quieren agregarle un bullet que no lo puse porque esto recién lo discutimos la semana pasada, el diamante, pero en forma de nanopartículas. Los nanodiamonds se están convirtiendo en materiales de gran importancia en la industria de los cosméticos, porque son ópticamente transparentes. Si ustedes van a echar un bloqueador, no quieren aparecer ahí brillando o todos blancos, ¿no? Y no quieren que el sol nos haga daño a la piel para vernos eternamente jóvenes, bueno, hasta donde se pueda. Lo que está promoviendo la gente es utilizar nanodiamantes porque son ópticamente transparentes, pueden absorber la radiación ultravioleta del tipo B, que saben ustedes que es la que genera melanoma. ¿Okay? Absorben o reflejan. Y encima tienen propiedades bactericidas. De modo tal de que la intención sería producir una piel sobre la piel, que no se note, ¿no? Porque también si se van a hacer un recubrimiento, pues, para parecer maniquís, algo que no se note, pero que evite, pues, el contacto de esa radiación con la epidermis y la parte más interior, que son básicamente generación de radicales que generan estrés oxidativo, que pueden inducir a daño celular, problemas con el ADN y el cáncer de piel. Así que los nanodiamantes, está ahí. La síntesis no es muy complicada.
En algunos casos hidrotermal, un reactor en base acuosa. En otros casos ultrasonido, cavitación. Y en otros casos, que no me estoy animando mucho porque nadie le gusta trabajar con explosivos, hay un proceso de autodetonación. En un reactor hermético se hace en una mezcla de compuestos orgánicos, se le hace literalmente explotar por alta presión y temperatura generada. Ese carbono no se oxida, más bien se piroliza a carbono elemental y plum, se convierte polimórficamente al diamante. Pero quería también que sepan un poco de eso. El óxido de magnesio, bueno, tiene ciertas ventajas. Esto es interesante. ¿Dónde está? Que no necesariamente tenemos que activarla con luz para que genere actividad bactericida. Pero, ¿quién va a usar nanopartículas en cuerpos de agua reales, no? Ok, eliminaste la bacteria. ¿Y cómo recuperar las nanopartículas? Entonces, lo que tenemos que hacer es inmovilizarlas en una matriz macroscópica. Y estamos utilizando métodos de electrospinning que nos permiten producir fibras poliméricas que pueden estar en el orden de los submicrómetros o nanómetros y dispersar en su interior el óxido de magnesio para ver su propiedad bactericida. Como es una matriz macroscópica, pueden utilizarlo como lona de filtro, ¿no? Como membranas. Es más fácil de llevarlo a la práctica. En el caso del óxido de magnesio, la síntesis la hicimos en fase acuosa, en presencia de iones de bicarbonato, porque queremos producir el óxido de magnesio a la menor temperatura posible. Hasta el momento nuestros mejores resultados lo hemos obtenido hasta más adelante de 600 grados centígrados, me parece, la conversión de estos precursores al óxido de magnesio. Si logran producir óxido de magnesio por debajo de 600, avísenos. Nos gustaría hacer toda evaluación bactericida, porque ustedes saben que a menor temperatura tenemos más chance de evitar la agregación, mejorar la distribución de tamaño de partículas a escala nanométrica. ¿Okay? Esto solamente para mostrar los dos tipos de precursores. Este sería el tiempo de envejecimiento. Dejamos el precipitado en contacto con solución original, el licor madre. Y después de 4 horas, por ejemplo, tenemos estos picos que corresponden a la hidromagnesita. Pero si lo dejamos 4 horas más, hay un proceso de disolución y recristalización que nos produce el hidróxido de magnesio. ¿Bien? Entonces tomamos estos dos precursores, los tratamos térmicamente para producir óxido de magnesio y vimos que hay diferencias en la granulometría y en la forma de las partículas y evaluamos su propiedad bactericidas. Más o menos esa es la historia. Aquí está la hidromagnesita, por decomposición térmica, se convierte en óxido de magnesio. Tamaño promedio de cristalito, por lo menos a partir de los datos de rayos X, 8 nanómetros. Miren, esto es cuando los producimos a través de la hidromagnesita, precipitación con carbonato de sodio, en fase acuosa, etc. Y esta es la partícula de óxido de magnesio que obtenemos luego del tratamiento térmico del hidróxido de magnesio, aquella que se producía a las 8 horas de envejecimiento, si se acuerdan. Obviamente la morfología es completamente distinta, y si hablamos de superficie específica, sabemos de que aquí tenemos más superficie específica por unidad de masa con respecto a esta otra morfología. Diferente deberían de ser los resultados bactericidas. Algo de eso hay. Hicimos electrospinning. No tengo el tiempo para hablar del proceso, pero básicamente es como se hace el algodón de azúcar, salvando pues los reactores no son lo mismo. Tenemos un precursor de fluido que tiene cierta conductividad eléctrica, se aplica un diferencia potencial hacia un colector que está a cierta distancia de una jeringuilla donde sale ese precursor, el polímero disuelto. Y este colector rota como un tambor y comienza a recolectar las fibras que se forman desde que sale aquí hasta que llega al colector. ¿Bien? Y hay diferentes parámetros que nos permiten controlar el espesor de esas fibras. Aquí están los que evaluamos, estos fueron los mejores resultados. Así lucen las fibras del polímero conocido como PAN. En ausencia de óxido de magnesio, miren el espesor razonablemente bastante homogéneo. Todavía creemos que podemos optimizar esa distribución de espesores. Esto da una mayor magnificación. Cuando dispersamos en el interior 10% de óxido de magnesio, vemos de que las fibras no pierden básicamente su morfología. Entonces podemos decir que hay una dispersión bastante uniforme, homogénea. Pero si nos emocionamos mucho y le metemos demasiado óxido de magnesio, porque queremos tener más lowering capacity, ¿no? Más partículas por unidad de masa, ya la cosa empeora porque se nos forman pues tremendos agregados. Aunque, como le digo a la estudiante que está trabajando en eso, bueno, el asunto es optimizarlo, hay que evitar que estas partículas se agreguen, hay que dispersarlas mejor en el precursor, hay que recubrirlas superficialmente para evitar que haya agregación por atracción de tipo de fuerza Van der Waals, bla, bla, bla. Y si logramos eso, deberíamos poder dispersar un poco más de partículas dentro de la fibra.
Pero no se olviden que cuanto más de esta fase cerámica se introduce una matriz dúctil, como es el polímero, incrementamos la resistencia mecánica y fragilizamos al material. Así que el balance es eso, que la membrana sería demasiado frágil que parecería una galleta. Se va a romper solo por la diferencia de presión del agua que quisiéramos tratar. Así que va a haber un balance que en algún momento podré compartir con ustedes, a ver cómo nos fue. La prueba de bactericidas, otra vez, aquí entro en terrenos y medio movedizos para los metalurgistas, pero son protocolos ya bien estandarizados que en base al conteo de bacterias, tenemos unas cepas, tenemos diferentes diluciones, podemos estimar cuál es la población de bacterias por unidad de volumen, las cultivamos dentro de un caldo, donde le damos pues todo lo que le gusta a la bacteria, fosfatos, sodio, entre otras cosas, para que se reproduzcan, y después de cierto tiempo contamos cuántas bacterias se formaron en el plato, en el Petri dish, ¿no? Así que estos puntitos rosita que espero vean a la distancia, si no me tienen que creer, serían pues esas bacterias de E. coli que se han logrado formar en el blanco. Lo que no queremos ver es nada de esos puntitos rosas, así, en el material de bactericida. Aquí resumo, esto sería el conteo de colonias por unidad de volumen a diferentes tiempos de contacto, cuando el óxido de magnesio está a diferentes concentraciones, 1500 ppm hasta 2500 ppm, y producida desde dos fuentes diferentes, la hidromagnesita, ¿se acuerdan? Las partículas más pequeñas, y aquí del hidróxido de magnesio, que serían esos platos, esos platelets que les mostré al costado de esa foto. Hay una diferencia interesante, vamos a hacer resumen. Esta sería la curva del blanco, obviamente. Si no hay nanopartículas, las bacterias crecen como ellas quieren. En presencia de partículas, miren, por ejemplo, esta curva en azul, 1500 es esta, en verde, perdón. Significaría que más o menos entre 3 y 4 horas ya se inhibió el crecimiento bacteriano y no hay generación de bacterias hasta las 24 horas. Ese es bueno, ¿no? Porque si este material funciona chévere por 10 minutos y al 11º comienzan a aparecer nuevas las bacterias, pues no es tan interesante. En el caso de las partículas de óxido de magnesio producidas de este otro precursor, vemos que este es el blanco, vemos de que para 1500 ppm, miren, eso crece incluso mejor que el blanco, quiere decir que esas partículas más bien se están comiendo, están nutriendo más a la bacteria. Pero cuando incrementamos la concentración, por ejemplo en este caso extremo de 2500 ppm, ya logramos cierta inhibición que se compara a la de acá, ¿no? Ahora, el magnesio es un agente nutriente, posiblemente tenemos un balance entre esa capacidad bactericida que ocurriría a cierta población, cierta cantidad de superficie por unidad de masa, y aquel carácter de nutriente que tiene el magnesio para que la bacteria se reproduzca. Superamos ese balance, predomina carácter bactericida. Estamos por debajo de ese balance, predomina el nutriente. Y antes de llegar a lo del almuerzo tengo que terminar. Disculpen, esto era con salmonela, me olvidé. Una misión del transbordador se tuvo que interrumpir porque antes de salir de la atmósfera hubo contaminación por salmonela. El E. coli, vean que el comportamiento es distinto. Aquí las partículas producidas de hidromagnesita funcionaron, pero después de casi 8 horas. Pero las que venían del hidróxido de magnesio funcionaron muy bien antes de las 4 horas. O sea, todavía no hemos llegado a diferenciar, entender claramente las diferentes interacciones entre el microorganismo y las partículas. ¿Por qué el óxido de magnesio y bactericida tenemos ciertos resultados preliminares? Pero que hay diferencias de acuerdo al tipo de bacteria que queremos eliminar, obviamente que existe. Este sería el control lleno de bacterias. Esto sería con la membrana. Aquí ya no utilizamos nanopartículas solas, sino nanopartículas en las membranas, en las fibras del pan. A esta concentración vemos todavía cierta cantidad de bacterias que se pudieron producir, pero para esta otra concentración ya la ausencia de ellas sugiere de que comenzaron a actuar las partículas dentro de las membranas. Así que las membranas, las fibras que tienen óxido de magnesio, también pueden ser utilizadas como material bactericida, con la gran ventaja de que es una matriz macroscópica. Y si podríamos tener la intención de aplicarlo esto en una escala real, tenemos una mejor forma de vender la idea. Los mecanismos, esta es una figura similar a la anterior. Lo que hicimos fue evaluar la posible generación de especies reactivas de oxígeno, el singlet de oxígeno. Esta figura creo que la recordamos, el blanco. Y vemos que cuando ponemos en contacto esto con óxido de magnesio a diferentes tamaños
y de diferentes precursores, el valor máximo se incrementa, comparados al blanco. En algunos casos 140, vean que las escalas son distintas. En algunos casos hay cierta inhibición, pero en otros casos hay un incremento. Entonces, una de las posibles razones para el óxido de magnesio esté actuando sobre estos microorganismos sería también porque es capaz de generar especies citotóxicas, en este caso especies de oxígeno singlete, que van a inhibir o destruir el crecimiento de las bacterias. Este es el gran resumen, pero como ya tengo aquí a mi anfitrión que me mira muy ya de otra manera, vamos a... Este es el resumen. El óxido de magnesio tiene propiedades bactericidas, es amigable, fácil de sintetizar, métele una fibra que tenga alta superficie específica, podemos resolver problemas con diferentes tipos de bacterias, como la que les mostré aquí. Y el laboratorio no es que sea pequeño, pero siempre tenemos problemas de espacio. Pero más allá de eso, quería usar este slide para darle las gracias otra vez a los organizadores por invitarme, compartir esta experiencia con mi alma mater, y que si necesitamos estar en contacto, ya aparece mi correo electrónico. Ahora sí, muchas gracias. Un aplauso para el doctor Oscar Tamames.